Bueno, buenas noches a todos, o buenas tardes a algunos hermanos latinoamericanos. Disculpen la demora, pero hubo un problema técnico en la conexión, así que vamos a dar paso al webinar. Ante todo, quiero agradecer a todos los profesores que tenemos que nos van a poner a actualizar en un tema tan importante como es lo de esta pandemia y buscar tratamientos que son de bajo costo y demostraron efectividad. El tema del siguiente es agradecer también al laboratorio Pablo Casarán porque nos permite la conexión para que todos nosotros estemos conectados, y a todas las sociedades e instituciones que participan de este evento. El primer tema que vamos a desarrollar es la experiencia de ivermectina en Chile a cargo del profesor doctor Ugarte Sebastián, que es médico internista, profesor del Departamento de Epidemiología de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y es asesor del Comité de Expertos de la Organización Panamericana de Salud, que está trabajando en la elaboración de las guías. Muchas gracias, doctor Ugarte. Gracias. Bueno, en los próximos minutos voy a hablar un poquitito de cuál ha sido nuestra experiencia con esta pandemia y comentarle algunos detalles, primero sobre el manejo general de pacientes, en el sentido de que en lo que se refiere a ventilación mecánica, hemos aprendido en nuestro servicio a utilizar mucho más de cúbito prono, a estar pendiente con la insuficiencia respiratoria, que muchas veces no se hace tan evidente porque aparece una hipoxemia feliz, una hipoxemia que no es evidente y que progresa rápidamente antes de que aparezca el síntoma de la disnea. Hay que buscar la desaturación porque los pacientes aumentan su trabajo respiratorio y ese trabajo respiratorio aumenta la falla respiratoria. Hemos aprendido a utilizar ventilación no invasiva con métodos que disminuyen los aerosoles, incluso con ventiladores monoramas conectados con filtro. Probamos si podíamos duplicar los ventiladores con splitter y vimos que era peligroso porque al pulmón con menor elastancia entregaba más volumen y al con mayor elastancia entregaba más volumen, como demostramos en este estudio publicado, donde veíamos que con volumen controlado variaba un poco el volumen y grandemente la presión, y con presión controlada variaba mucho el volumen sin variar la presión. En control con imágenes aprendimos a usar ultrasonido, tomografía por impedancia eléctrica para guiar nuestra terapia, y aprendimos que buena parte de los pacientes que hospitalizábamos no tenían un distrés respiratorio típico, sino que hacían una neumonía vírica con vidrio esmerilado, con una evolución larga, y que algunos pacientes bastaba con un PIB bajo y otros pacientes, por el contrario, hacían una forma más severa. Entonces había que individualizar la terapia. El profesor Gattinoni planteó que había pacientes con un modelo de baja elastancia y otros de alta elastancia, y descubrimos que en la histología hay diferentes formas de compromiso, más alveolítico y más organizativo en etapas avanzadas, y esto se refleja en un compromiso más difuso o más bronconeumónico. Y también vimos que había cuadros más sistémicos como síndrome hematofagocítico y otros con más compromiso neumónico. Descubrimos que no bastaba ver si el paciente se sentía bien y oxigenaba bien, sino que había ver si había retracción intercostal, respiración paradojal, porque si permitíamos que eso siguiera, el pulmón se dañaba.
y que si usábamos el decúbito prono precozmente podíamos evitar la progresión. Como en este trabajo de autores chinos, donde en pacientes con pulmones poco reclutables en decúbito supino, en decúbito prono, se volvían más reclutables. Y como se ve en este trabajo, las presiones esofágicas eran mucho mayores en supino que en prono, por lo que aprendimos a usar esa posición mucho antes. Utilizar una ventilación protectiva que protegiera la hemodinamia y también el diafragma, y descubrimos que los pacientes pueden evolucionar rápidamente a un cuadro más dañino si no nos preocupamos de estos detalles, y que no todo es un problema de lactancia, sino también un problema de shunt con fenómenos de microtrombosis, y que a veces un pequeño nivel de PIB agrega un mejor reclutamiento, un mejor intercambio. Vean estas piezas de biopsia con grandes trombos en el pulmón de un paciente fallecido por COVID, y vean los trombos en arterias mayores o menores dentro del pulmón. Vimos también que el viejo axioma en el distrés de usar poco volumen, manejarlo más bien seco para que no se humedeciera el pulmón, puede jugar en contra en pacientes que ingresan hipovolémicos por la diarrea, por otros cuadros, y que además tienen microtrombo en su vasculatura pulmonar, y además le colocamos un ventilador mecánico con presión positiva. Descubrimos que el retirado del ventilador mecánico es lento, que hay que tomárselo con cierta calma, que hay que tomarlo con serenidad, y que a veces se les retira todavía teniendo niveles de PIB relativamente altos, y se requiere un equipo que vaya consensuando el manejo de estos pacientes para tener éxito. El profesor Marini planteó que hemos ido descubriendo en el manejo de estos pacientes como un grupo de hindúes ciegos palpando un elefante, que uno describía una parte del elefante y otro otra, y ambos tenían razón. Entonces, estamos recién integrando la evidencia para describir este elefante, y a veces este elefante en el pulmón de nuestros pacientes, un pulmón complaciente, con vidrio esmerilado, que se puede ventilar fácil, y evoluciona a un pulmón rígido, muy duro, difícil de ventilar. Es el mismo elefante que estamos conociendo en diferentes momentos. Utilizar simplemente el Distress Net Protocol como forma de ventilar no se ajusta a todos los pacientes. Los niveles de PIB y de volumen pueden ser innecesariamente altos en algunos casos, y si el pulmón no es reclutable, no sirve. Entonces, abandone una receta de cocina e individualice su terapia. Una de las cosas que aprendimos fue usar nuestros equipos de prono. Acá tenemos un equipo de kinesiólogos que iban de cama en cama haciendo las rotaciones a prono y a supino de los pacientes, y eso descansaba al equipo de atención, que podía dedicarse al resto de las atenciones. Vimos que este virus hacía daño por replicación viral, pero también por reacción endotelial, trombosis y finalmente por inflamación. En la terapia, muchos trabajos de investigación, diferentes moléculas, ¿no es cierto? De las opciones que vemos: ivermectina, corticosteroides, plasma convaleciente, hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir. Los corticoides tienen un estudio randomizado con buenos resultados utilizando dosis bajas precozmente en pacientes con insuficiencia respiratoria. El plasma convaleciente ha demostrado ser seguro, por lo menos, no sabemos si tan efectivo, pero por lo menos seguro. Y hay algunos trabajos que sugieren un beneficio, pero que se requieren todavía estudios controlados que así lo garanticen. La ivermectina, de la que hablarán algunos de mis colegas expositores, que se ha probado por su efecto antiparasitario, antibacteriano, anticanceroso, pero también antivirales en diferentes virus como virus de Zika, virus de influenza A, virus HIV-1,
se ha probado en este virus en particular por su efecto sobre el heterodímero de la importina alfa-beta 1, que logra disociarlo disminuyendo el ingreso al núcleo como una de las acciones, pero también hay otra. ¿Qué fue lo que hemos hecho en nuestro centro? Incluimos pacientes hospitalizados, solo pacientes hospitalizados mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de COVID-19 con reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, con criterios de neumonía grave por escáner, porque son los pacientes que nosotros recibimos, y hacíamos un control de perfil renal y hepático. Descartábamos los menores de edad, las embarazadas, los antecedentes de enfermedad inmunológica, alergia a ivermectina, casos de limitación del esfuerzo terapéutico o pacientes que no tuviesen neumonía. El primer corte que hicimos o análisis interino recién con 55 pacientes que descubrimos, mientras todavía se cumplían los plazos del estudio, vimos que los 55 pacientes, todos con PCR positiva, a las 48 horas ya el 90% de ellos eran negativos en su PCR. El 66% ya no necesitaban droga vasoactiva en aquellos casos que sí lo necesitaban al comienzo, y la relación de presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, que era de 189, subió a 245,8 en 48 horas. Si vemos lo que ocurre con la PAFI, esto fue significativo. Si vemos lo que ocurre con el uso de drogas vasoactivas, esto también alcanza significación, y también el cambio en la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Bueno, ¿qué ocurre cuando seguimos esto y hacemos un segundo análisis interino ya con 160 pacientes? Vemos que ha disminuido un poco la tasa de negativización de la PCR a las 48 horas, al 80% en el análisis que hacíamos hasta el día de ayer, pero se genera un grupo control porque hay pacientes que no aceptaron recibir la ivermectina, y ese grupo nos sirvió de control y vimos qué pasaba en esos pacientes, si también se negativizaba, si era un proceso normal de la enfermedad, y solo un 30% se negativizaba la PCR de tiempo real a las 48 horas, en comparación con el 80% de quienes habían recibido ivermectina. Eso fue muy, muy significativo y significó una disminución del riesgo de mantener la presencia de virus con un riesgo relativo de 0,3 y con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad y con una razón de disparidades de 0,12. Cuando vimos lo que ocurría con la mortalidad, lamentablemente el grupo control todavía es muy pequeñito, son pocos pacientes, y a pesar de que la proporción de mortalidad es mucho o es mayor en el grupo que no recibe ivermectina, todavía no alcanza significación con los pacientes que llevamos tabulados, y el riesgo relativo en recibiendo ivermectina disminuye a 0,69 con una razón de disparidades de 0,6. Pero esto con intervalos de confianza de 95% no permite establecer la superioridad de la ivermectina en mortalidad en pacientes que reciben ya con neumonía hospitalizados y con la pequeña cantidad de casos del grupo control que tenemos todavía. Necesitamos completar este estudio para establecer si con un número mayor se establece esta diferencia, pero hasta aquí estamos hoy. Estamos proyectando un estudio de
administrar ivermectina en atención primaria y en residencias sanitarias, pensando que mucho mejor que darlo cuando ya el paciente cae al hospital con una neumonía grave, sería darlo en cuanto se haga el diagnóstico, ya antes de que venga la reacción endotelial y la respuesta inflamatoria. Esto ya fue presentado al Ministerio de Salud de Chile, lo hemos presentado en múltiples instancias, creo que mis colegas de Argentina les parecerá una historia conocida. El señor ministro de Salud tiene estos antecedentes en sus manos. Hay algunos alcaldes que estarían interesados en poder partir con esto, porque la salud primaria está en manos de los municipios en Chile. Y si tenemos la autorización ministerial, podríamos seguir adelante con esto. ¿Ah? Bueno, esto es lo que hemos revisado apretadamente en estos minutos, queridos amigos y colegas, revisando si está todo dicho en ventilación mecánica, si es simplemente ventilar a todos con una suerte de receta, planteándoles que para ventilar debemos considerar la fisiopatología e individualizar la ventilación mecánica, y revisando las terapias farmacológicas, poniendo un énfasis en los datos nuevos que tenemos sobre ivermectina, que presenta en algunas variables de desenlace intermedio que son muy favorables, pero en la variable de desenlace final de mortalidad aún necesitamos completar más pacientes para poder sacar conclusiones que descarten o que comprueben definitivamente la hipótesis que sostenemos, en espera de realizar un estudio en etapas más precoces de la enfermedad, que es donde creemos que realmente puede hacer una diferencia. Señalando que es un medicamento que tiene un efecto, al parecer, por lo que hemos medido nosotros, de bajo costo, y que Remdesivir, por ejemplo, logra una cosa más o menos parecida, pero con un costo sobre $2.000 por paciente. Pareciera que tiene sentido seguir investigando en esta línea. Un minuto, doctor. Los pacientes que dimos de alta y darle muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias, doctor Ugarte. Muy interesante su exposición. A continuación, el doctor Figueroa, que es jefe de neumonología pediátrica del Hospital de Clínicas e investigador en la Fundación Pablo Casará, nos va a hablar de antivirales naturales. Es una oportunidad. Muchas gracias, doctor Figueroa, por estar presente. Bueno, gracias, doctor. Pasamos la primera, entonces. Bueno, nosotros en la asociación entre el Hospital de Clínicas y la Fundación Casará venimos trabajando hace más de 15 años en distintas áreas, donde abarcamos desde investigaciones que tienen que ver con la fisiopatología clínica hasta modelos experimentales, tanto en animales como en cultivos de tejido y de células. A partir un poco de esa visión conjunta de lo clínico y de lo experimental es que partimos o con las experiencias que les voy a contar en estos minutos de charla. La siguiente, por favor. Medicamentos naturales suena un poco, digamos, a medicina, no la medicina habitual que ejercemos en estos días. Sin embargo, me parece importante recordar que uno de los pasos fundamentales en la historia de la lucha contra las enfermedades infecciosas fue el descubrimiento de una sustancia natural, ¿no es cierto?, que producían los hongos que habían contaminado las placas de cultivo del doctor Fleming, que terminó siendo la penicilina, ¿no? A partir de ahí, los medicamentos llamados naturales han quedado un poco desplazados en lo que es la medicina occidental, que ha tendido más a lo que tiene que ver con las sustancias de síntesis, las sustancias bajo patente, etc. Y esto cobró sobre todo nuevamente interés a partir del desarrollo de las epidemias de virosis respiratorias recientes en Asia, y se ha aplicado incluso, ya hay aplicaciones, o ya hay muchas líneas de investigación dirigidas a la pandemia actual. La siguiente. Bien, cuando vimos entonces que se nos venía este problema, nos pusimos a pensar a ver qué podíamos aportar en
en el manejo, en el aporte para los pacientes desde la investigación, quiero repasar, digamos, puntos que tienen que ver con lo que hace a nuestro desarrollo. Recordar que el virus, para ingresar a las células, tiene que primero ser activado por una proteasa, la más difundida es la S2, aunque no es la única, luego que la proteasa entonces modifica los spikes, abre, digamos, la proteína entre S1 y S2, eso permite que, donde utiliza todo el mecanismo de replicación dentro de la célula, para finalmente volver a salir al exterior por exocitosis o por lisis celular para contagiar a las células vecinas. Todo ese proceso lleva alrededor de 8 horas, es lo que se ha visto en los estudios experimentales ya realizados. Por otro lado, resaltar que en el inicio de la enfermedad, la cavidad nasal y la nasofaringe son los principales sitios de replicación del virus. Por ejemplo, lo que ven ahí es un gráfico que compara hisopados nasofaringios versus orofaringios. Claramente los hisopados nasofaringios son más efectivos, y esto tiene seguramente que ver con que la densidad de receptores ACE es mucho mayor en la cavidad nasal y en la nasofaringe que en el resto de las vías respiratorias, y de hecho que la vía oral y el resto de las posibilidades de ingreso para el virus al organismo. Siguiente. Estudios más recientes han mostrado que la carga viral al momento del diagnóstico tiene relación con la evolución clínica de los pacientes. Los pacientes que terminan evolucionando de manera más severa, que son los que están marcados en ese gráfico en color rojo, tienen una carga viral más alta al momento del diagnóstico. Recordemos que los gráficos de carga viral se miran, digamos, a la inversa, estar más bajo es tener una carga más alta, y también la carga permanece positiva a lo largo de mayor duración desde el comienzo de la enfermedad. Ven como los rojos permanecen mayor número de días con carga viral positiva en sus hisopados nasofaringios. Por otro lado, aprendimos también que el virus podía replicarse en el epitelio olfatorio y que esta es la vía de entrada al sistema nervioso central. No está todavía bien claro si esto es por vía neuronal o glial, pero sí que es la vía de ingreso al sistema nervioso central, y que de hecho el ingreso al sistema nervioso central tiene también que ver no solo con las manifestaciones neurológicas, sino con las manifestaciones respiratorias. Como mencionaba el doctor en la charla que me precedió, digamos, esto de los hipóxicos felices o pausis sintomáticos tienen parte que ver también no solo con el daño de la vasculatura pulmonar por infección, digamos, del endotelio por el virus, sino también por una disregulación central que hace que estos pacientes tengan una vasoplejía y desarrollen muy fácilmente shunt intrapulmonar, aún con lesiones de baja magnitud. Dentro entonces de este marco de conocimiento, nos pusimos a pensar, como está haciendo todo el mundo que trabaja en investigación, si existía la posibilidad de reposicionar fármacos, fármacos ya existentes y de seguridad conocida, evaluando entonces su actividad a partir de estudios in vitro o ensayos clínicos. La siguiente. Lo que uno tiende primero es saber lo que ya ha hecho y lo que ha conocido. Nosotros habíamos trabajado en el año 2015 investigando la acción antiviral de una sustancia, la carragenina, contra virus de influenza en cultivos de epitelio respiratorio, que es una de las líneas de investigación que nosotros tenemos. La carragenina es un polisacárido, es un producto de algas rojas que se conoce desde el año 1600, se utiliza como en productos dietarios, y actualmente ya desde hace tiempo está permitido y es reconocido por FDA, la OMS, etcétera, para uso como emulsificante, gelificante. Gran parte de las mayonesas, salsas, leches maternizadas, incluso que ustedes conocen, cuentan con carragenina como espesante. A fin de los años 50 se describió que esta sustancia tenía actividad antiviral. Se conoce hoy en día que es activo contra virus de influenza, dengue, herpes virus 1 y 2, papiloma, rinovirus y virus de HIV. Nosotros en particular trabajamos evaluando su actividad contra el virus de influenza en cultivos de epitelio respiratorio humano, y lo que vimos es que la aplicación de la carragenina sobre los cultivos virales, por un lado, inhibía la infección por el virus y, consecuentemente con esto, inhibía también o disminuía la liberación de mediadores proinflamatorios por las células de cultivo de epitelio respiratorio, que es lo que ven abajo.
Toda esta actividad antiviral de la sustancia de la carragenina tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de cargas eléctricas. El virus tiene cargas, o los virus en general tienen cargas positivas, la carragenina tiene cargas negativas, y lo que hace entonces es bloquear, digamos, recubrir el virus y los virus e impedir su asociación con la membrana celular. Esto en el caso del SARS-CoV-2 parecería particularmente interesante por lo que les mencionaba al principio, de que requiere un, digamos, doble contacto con la célula para ser primado por la proteasa y para que después, una vez que haya sido modificado, pueda unirse al ACE para ingresar a la célula. Siguiente. Los estudios in vitro contra otros virus respiratorios coincidían con estudios clínicos hechos en diferentes virus, en distintos estudios, tanto en adultos como en niños con resfrío común, que muestran que un spray de carragenina en una aplicación breve de 4 a 7 días con 3 dosis diarias permitía bajar la carga de los distintos virus en los hisopados o lavados nasofaringios y conseguía además mejoría clínica. Siguiente. Revisamos en particular qué antecedentes había con el coronavirus de resfrío común, y lo que encontramos es que el único estudio que desagregaba la actividad del spray nasal de carragenina según diferentes virus, justamente lo que mostró es que la diferencia entre carragenina y placebo era justamente mayor en los pacientes que estaban infectados por coronavirus humano de resfrío común. Es lo que pueden ver en la flecha roja o en el grupo de las barras del medio. Partiendo entonces de todos estos antecedentes, nos planteamos la hipótesis de que un spray nasal con carragenina podría eliminar o reducir la carga viral y el tiempo de permanencia del virus en la cavidad nasal y la nasofaringe. Y a partir de esto, disminuir la progresión de la enfermedad en sus etapas tempranas en los pacientes y disminuir su contagiosidad. Y en los contactos estrechos, sean estos los convivientes de los enfermos o el personal de salud que trabaja con los pacientes, prevenir el contagio o el desarrollo y la severidad de la enfermedad. Siguiente. Nos enfocamos entonces con una doble vía de realizar estudios in vitro y de comenzar a diseñar ensayos clínicos. Estudios in vitro, si bien yo les he mostrado que nosotros hemos trabajado acá contra otros virus asociados a otras instituciones de nuestro país, contra el SARS-CoV no se puede trabajar contra el virus infectante, sí con virus modificados, pero no contra el virus infectante, porque todas las instituciones con seguridad capaz de manejar virus infectante han puesto el 100% de sus instalaciones a manejo de testeos. Por esto nos conseguimos asociarnos con una institución de Estados Unidos, uno de los laboratorios regionales de biocontención. La red de biocontención en Estados Unidos son 12 laboratorios distribuidos por todo el país, que dependen del NIH, FDA y del Ejército de Estados Unidos y están dedicados al manejo de emergencias por epidemias, pandemias y bioterrorismo. Bien, ellos no trabajaban, no desconocían el tema de la carragenina, pero obviamente que tienen, digamos, todo el potencial y están de hecho trabajando con ensayos para el reposicionamiento de drogas contra el SARS-CoV-2, ahí les muestro abajo algunas revisiones al respecto. Nosotros lo que hicimos entonces fue, entre otras cosas, estudiar el efecto de un spray nasal con carragenina con la misma concentración tal cual puede utilizarse o tal cual está disponible en las farmacias de nuestro país, pensando en algo que fuera rápidamente escalable al uso práctico, sin barreras de tipo regulatorio o de producción, etc. Siguiente. Calculamos entonces cuál sería la concentración de carragenina que queda en el epitelio respiratorio si uno se aplicara el spray nasal de acuerdo a la dosificación que está aprobada por la regulación o por el prospecto por la ANMAT. Haciendo ese cálculo en base a lo que se puede uno establecer por la superficie de la cavidad nasal y nasofaringeo y el volumen de líquido, llegamos entonces a la conclusión de que habría 600 microgramos disponibles de carragenina, que ya hay otro trabajo que ha mostrado que la aplicación de carragenina por vía nasal permanece en las dosis colocadas por un tiempo de alrededor de 4 horas. A partir de eso decidimos estudiar entonces concentraciones decrecientes 10, 100 y 1000 veces a partir de esa concentración inicial, y lo que ven son los resultados entonces en ese gráfico. En rojo ustedes ven la infección de células por virus control, digamos, con la adición de carragenina
en los 600 microgramos o diluido eso 10 veces más, el nivel de concentración del virus que se consigue está por debajo de la detección. Diluido a la centésima parte, se reduce a menos del 50% y recién en la milésima, o utilizando placebo, es decir, todos los otros excipientes que existen en el spray, salvo la carragenina, perdón, es la siguiente. Se consigue entonces una marcada inhibición sobre el desarrollo de virus en los cultivos celulares. Esto refuerza entonces la hipótesis que teníamos planteada. Y siguiente. Seguimos entonces trabajando sobre la aplicabilidad de esto. Si se puede usar, es un medicamento que está bajo prospecto, se indica, aprobado por la ANMAT para congestión nasal, higiene de fosas nasales, a partir del año de vida, en una o más pulsaciones 3 o más veces por día. De manera que como poder se puede usar sin ninguna limitación regulatoria. Es seguro, ninguno de los ensayos clínicos que mostré encontró efectos adversos, y ni acá ni en otros países latinoamericanos donde esto está disponible se ha descrito efectos adversos, por lo cual la pregunta clave es si se debe usar. Más allá de la efectividad en el laboratorio, entonces nosotros pensamos que esto debe ser probado por ensayos de efectividad clínica que permitan, más allá del uso individual que pueda decidir cada uno, pero si esto debe ser realmente incorporado en el manejo de la salud pública, que nos parece que es clave en el contexto de la pandemia actual. Siguiente. Diseñamos entonces ensayos multicéntricos, prospectivos, aleatorizados, doble ciego, controlados contra placebo. Son ensayos no patrocinados por la industria, porque como pasa con todos los medicamentos naturales, no son medicamentos que puedan estar cubiertos por patente, con lo cual es difícil, digamos, conseguir patrocinio clásico de la industria, porque son medicamentos que si funcionan, digamos, pueden ser rápidamente tomados por cualquier otro laboratorio o industria. Sí contamos, desde luego, con el apoyo del laboratorio productor, que nos ha cedido los sprays con activo y con placebo en forma gratuita y nos ayuda en la gestión de todo el proyecto. Formamos un grupo de trabajo con colegas investigadores, tanto del ámbito clínico como del ámbito de las ciencias básicas, como por ejemplo el profesor Chitel, que es un experto del CONICET, y diseñamos entonces ensayos multicéntricos básicamente con dos objetivos. Uno, para evaluar la eficacia en la profilaxis del contagio en el personal que trata a pacientes COVID, y la otra para evaluar si el tratamiento temprano de pacientes con COVID leve antes de que requieran oxigenoterapia puede ser eficaz en prevenir la progresión o la desmejoría de la enfermedad. Básicamente con el diseño muestral, evaluando una potencial tasa de descenso o reducción al 50% de lo que sucede en los controles, necesitamos para esto, en cada uno de los ensayos, 200 sujetos en el grupo de intervención y 200 sujetos en el grupo placebo. La siguiente. Buscando endpoints claros de, como les decía antes, aparición o reducción de la aparición de enfermedad sintomática en el personal de salud y del requerimiento de oxígeno en los enfermos. Estos estudios, como mencionaba el colega anterior, hemos tenido muchas dificultades, pese a que desde fines del mes de marzo, mediados del mes de abril, ya estos proyectos están en manos de las autoridades de salud pública. Realmente nos ha resultado muy difícil conseguir un apoyo, pero sí han sido adoptadas por los distintos comités de ética e investigación, fundamentalmente en instituciones privadas, donde ya estamos reclutando pacientes, los estudios están en curso. Seguimos necesitando todavía voluntarios, centros voluntarios a ingresar, así que dejo ahí un mail para cualquiera que desee contactarse para requerir más información. Y bueno, esperemos que, por supuesto, sin que esto vaya a impedir o estar por encima de todas las medidas de protección que sabemos que necesitamos, pueda ser una herramienta más para el manejo de esta pandemia que nos aflige en el momento. Bueno, gracias a todos. Gracias, doctor Figueroa. A continuación vamos a escuchar al doctor Héctor Carvalho. El doctor Héctor Carvalho es profesor de la Universidad Abierta Interamericana, docente autorizado del Hospital Local de Ezeiza, que nos va a hablar su experiencia de ivermectina
cómo la están usando y cuáles son sus resultados. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con la primera imagen. Bien, ahí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, tal cual decía el doctor Colombaro, vamos a hablar sucintamente de la ivermectina en el tratamiento, pero también en la profilaxis del COVID-19. Hacemos un breve repaso. Sabemos que un alto porcentaje de pacientes no saben de su condición porque serán asintomáticos o oligosintomáticos y no consultarán. Y esos quedarán fuera de diagnóstico por la sencilla razón de que si no consultan no serán hisopados, si no son hisopados no son diagnosticados, y si no son diagnosticados es como que no existen. Pero bueno, lo cierto es que hay un porcentaje de pacientes que evolucionará a formas leves, otros moderados, otros severos y otros críticos. Pero aún las formas leves, hasta en un 5%, evolucionará desfavorablemente y pasará a formas moderadas, severas, críticas o incluso a la muerte. 5%, y esto es estadísticamente demostrado en Europa, 5% de las formas leves pasarán a empeorar y desarrollarán formas más severas. De los moderados, este número que empeora se lleva hasta un 10 a un 15%, que se eleva al 30% de los severos y a un casi un 50% de los críticos. Es decir, que esto permitió en una revisión hecha sobre 33 centros hospitalarios, que se hizo recientemente, está publicado en el British Medical Journal, que de los pacientes que requieren internación, hasta un 26,84% tendrá una evolución desfavorable, entendiéndose por tal la muerte. 26,84% de los que requieren internación. Obviamente el porcentaje es mucho más bajo si incluimos a los pacientes leves. Y ese desenlace desfavorable se va a basar básicamente en dos puntos, en la hipercoagulabilidad y en la hiperinflamación. La hiperinflamación por la tormenta de citoquinas y la hipercoagulabilidad a partir de la endotelitis, que va a alterar la tríada de Virchow y llevará a una hiperactivación de las plaquetas y la formación de los micro y macrotrombos, que en definitiva serán los que dañarán las arterias coronarias, el pulmón, el riñón y toda el sistema nervioso central y toda la economía. Para evaluar todo esto hicimos dos protocolos, ¿sí? No es un consuelo saber que por los colegas que me precedieron, tanto el doctor Ugarte como el doctor Figueroa, no es un consuelo saber que no logramos entusiasmar a las autoridades al respecto, pero aunque suene un poquito desafiante, los hicimos lo mismo. Dividimos a la gente básicamente a partir de los hisopados. Los hisopados negativos nos permitió dividir a las personas, tomar las personas sanas. En ellos utilizamos ivermectina más carfenil, un protocolo que incluimos en la National Library of Medicine y que le dimos el nombre de Ivercar. Y las personas enfermas, es decir, con hisopado positivo, las incluimos en un protocolo con ivermectina, aspirina, dexametasona y enoxaparina, que como el nombre era muy largo, usamos un acrónimo que le dimos la denominación de IDEA. O sea que el protocolo IDEA está constituido por ivermectina, dexametasona, enoxaparina y aspirina. La incorporación de la dexametasona no la hicimos a partir del estudio Recovery de Oxford, que es un estudio muy importante porque se basa en más de 2.000 pacientes, sino que la hicimos mucho antes en base a una cuestión de lógica. Si hay hipercoagulabilidad, hay que dar enoxaparina, y si hay hiperinflamación, hay que dar dexametasona. Es una cuestión de lógica. Y si no hay ni una ni otra porque el cuadro es leve, hay que tratar de prevenirlas con un antiagregante, y para eso utilizamos.
Como ya se describió, el virus ingresa a partir de la interacción con la TMPRSS2 y el receptor ACE, y la ivermectina actuaría, una vez que el virus ha ingresado, inhibiendo la unión del virus a la importina y impidiéndole de esa forma el ingreso a nivel nuclear. Es decir, no podría pasar del citosol al núcleo. Pero la ivermectina también actúa a nivel extracelular, por un efecto de ionóforo, es decir, produciendo verdaderos túneles, por decirlo de una forma vulgar, a nivel de la membrana, de la cápside lipoproteica del virus, de tal forma que permita el ingreso de grupos oxidrilo. El ingreso de grupos oxidrilo lo que hace básicamente es desnaturalizar al virus, o sea que la ivermectina tendría un efecto intracelular, pero también un efecto extracelular a partir de la formación de ionóforos, algo que demostró Rizzo en Italia. Para poder administrar el protocolo IDEA, dividimos a los criterios en menores y mayores, ¿sí? La hiposmia, la hipogeusia, la desaturación leve, la disnea sin hemateria, las polimioartralgias, los episodios diarreicos aislados y la fiebre baja, junto con el dolor abdominal y con las manifestaciones cutáneas menores, tal cual puede ser el eritema pernio y los rash urticarianos leves o incaracterísticos, los incluimos en menores. Y en mayores, la fiebre de mayor magnitud, la diarrea de mayor magnitud, la conjuntivitis flictenular, que siempre es un signo de mal pronóstico, la desaturación severa y la taquipnea, y dentro de las manifestaciones dermatológicas incluimos la libido reticularis y el rash urticariforme gigante. Así logramos 3 grupos, casos leves, moderados y severos. Lo que fue, en los casos de leves o de firme sospecha, le indicamos 24 miligramos en forma oral y le agregamos aspirina 250 miligramos. La ivermectina a repetir sobre una base semanal y la aspirina sobre una base diaria. En los casos moderados utilizamos 36 miligramos de ivermectina, seguimos con la aspirina, pero la asociamos dexametasona a bajas dosis, 4 miligramos, y oxígeno lavado bajo flujo. Y en el caso de los severos, aumentamos la ivermectina a 48 miligramos, reemplazamos aquí sí la aspirina por la enoxaparina y mantuvimos la dexametasona, y la mayoría de estos pacientes fueron a asistencia respiratoria mecánica. Los resultados en los leves, que esto es lo que recién planteaba el doctor Ugarte. No importa cuál tratamiento elijamos, el éxito del tratamiento depende de la precocidad de la aplicación del tratamiento. Entonces, 135 pacientes positivos con formas leves se administró según tabla, es decir, 24 miligramos más aspirina, se indicaron pautas de alarma, y ninguno de estos pacientes evolucionó a formas moderadas o severas. Es decir, ningún paciente requirió internación, cuando normalmente, por lo que yo mostraba al principio, la gráfica del principio, por lo menos 7 u 8 pacientes de formas leves tendrían que haber requerido internación. Bueno, en nuestro grupo ninguno requirió internación. En los pacientes que sí requirieron internación, tuvimos tal cual refería el doctor Ugarte, se generó un grupo control. El grupo control básicamente fue a punto de partida de los pacientes que no quisieron ingresar en protocolo y que tuvieron otros protocolos, plasma, caletra, etc. Hidroxicloroquina al principio. Bueno, entonces, las edades fueron las mismas, no hubo diferencias significativas en los que ingresaron en el grupo y los demás. Hay una diferencia a nivel de género en uno y otro. Las comorbilidades fueron más o menos las mismas. Hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca fue la más reportada, de tal forma que en ambos grupos hubo al menos un antecedente de comorbilidad y más de uno en ambos grupos en una forma estadísticamente no significativa. Lo que sí llamó la atención es que los que ingresaron en el grupo IDEA tenían la mayoría neumopatía bilateral, a diferencia de los que estuvieron fuera del grupo IDEA. Y lo más importante de todo es que las altas fueron más rápidas en el caso de los pacientes tratados con el protocolo IDEA, en tanto que la mortalidad fue sensiblemente más baja.
Si nosotros tenemos un RA en el grupo con otros tratamientos de 21.4 o de 0.21 como prefieran, y de 0,03, eso significa que la mortalidad se redujo de 7 a 1, entre el grupo control y el grupo tratado con el protocolo IDEA. Y por último, para hablar del protocolo Ibercar, y no extenderme demasiado, que es el de profilaxis, se basó en el uso de ivermectina y carragenina, como describió el doctor Figueroa. En este grupo utilizamos agentes de salud, por dos motivos. Primero, porque es más fácil evaluar a los agentes de salud, porque los vemos todos los días, y segundo, porque es la primera línea de defensa contra el virus, contra la pandemia. Si se caen los agentes de salud, no tenemos salvación los pacientes en general. Entonces, lo que se hizo fue administrar la carragenina en spray, que es la misma que refería el doctor Figueroa. Se usaron 6 PAF, actualmente lo estamos bajando a 4 PAF, y inicialmente en forma de gotas, pero después que se terminó este protocolo se pasó a forma de comprimidos. El criterio de inclusión era el hisopado negativo y el criterio de exclusión el embarazo por el tema de la ivermectina. Se tomaron 131 agentes de salud que ingresaron en el protocolo y se formó un segundo protocolo de 98 agentes de salud que no ingresaron en el mismo. ¿Sí? Iguales medidas de protección personal, iguales características etarias, iguales áreas de trabajo, igual ámbito laboral, porque fue dentro del hospital Urnequian, e iguales tiempos de exposición. Y se hicieron hisopados, las variables de medición fueron hisopados en la segunda y la tercera semana. Y se llevó a cabo durante 21 días. Lo que observamos es que el grupo en tratamiento de 131 hisopados posteriores positivos fue de 0. En tanto que en el grupo control, de 98 agentes de salud, los hisopados positivos fueron 11. Eso dio un valor de P de 0,0001, o sea, que es altamente significativo. Esto, una vez que concluyeron los 21 días, todos los agentes de salud del hospital están recibiendo el protocolo. Ya más que un protocolo es una práctica, porque en definitiva, con un nivel de significación tan alto, sería absolutamente ilógico y antiético que dejáramos al resto del personal aumentando el N del control. O sea que en este momento todos los agentes de salud del hospital están recibiendo este protocolo de prevención. Y bueno, básicamente lo que podemos decir es que nosotros en este momento estamos trabajando con ambos protocolos, de tratamiento y de prevención. Ya no los consideramos un protocolo, sino que son prácticas que desarrollamos diariamente. La casuística sigue aumentando, los guarismos son exactamente los mismos, es decir, que tenemos mucho más baja mortalidad que con otro tipo de tratamientos, y estamos muy esperanzados en poder extender esto a otros hospitales. Muchas gracias. Gracias, doctor Carvalho, por la exposición. Hagan las preguntas, vayan pasándolas y antes de terminar el webinar las vamos a contestar. A continuación, el profesor doctor Roberto Hirsch nos va a ver las estrategias en esta pandemia. El profesor doctor Roberto Hirsch es jefe de departamento de infectología del Hospital Muniz y es el director de la carrera de especialista en infectología. Muchas gracias, doctor Gil, por su presencia. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo que estábamos era cómo vivimos la pandemia de COVID-19 y qué estrategias tenemos para mejorar fundamentalmente la calidad de vida del equipo de salud. Las dos que siguen, por favor. La tercera. Las dificultades en la propagación de la pandemia, de una nueva enfermedad que es desconocida y que estamos aprendiendo día a día, y sin terapéutica específica, obligó a las autoridades a establecer una cuarentena. La que sigue, por favor.
Y la cuarentena es ni más ni menos que una alocución que proviene de 40 giorni, que son 40 días del italiano, que a su vez tenía una raíz latina, como 4 veces 10, y que se empezó a usar en el sentido médico en el término de aislamiento de 40 días en el siglo XIV frente a la peste bubónica, que era el aislamiento que se le hacía a los enfermos. Pero en medicina es un término, la que sigue, es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como un método para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o una plaga, la que sigue. Las noticias de esta cuarentena se suceden de manera contradictoria y pasamos de la catástrofe por venir a nuevas normalidades, sin ver unas ni entender otras, decía Reuters, la que sigue. Con consecuencias que estamos viviendo día a día, alteraciones en los factores socioeconómicos y alteraciones en los factores socioculturales. Las consecuencias en los factores socioeconómicos son la siguiente: el incremento de la pobreza y lo que va a quedar de ese incremento de la pobreza. La economía argentina caerá un 8,2% en el 2020 y hasta el 10% en el caso que se registre un segundo brote de coronavirus en el país, de acuerdo con los datos que maneja la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. La siguiente. Los factores socioculturales, la siguiente, comportamiento social, la que viene, el comportamiento familiar, la que sigue, las consecuencias psicoafectivas, temores, depresión, la que sigue, y los trastornos sexuales, la que sigue. El síndrome del encierro y la cuarentena, cómo encontrar la resiliencia en épocas de incertidumbre, miedos, es difícil. La pandemia trajo crisis asistenciales de cuestionamientos, de emociones en conflicto y hasta síntomas que pueden llegar a patologías. ¿Cómo lograr ver el más allá? La que sigue. Apoyarnos en los efectos y pasar el tiempo en familia puede servir de sostén o generar sufrimiento y empeorar la calidad del vínculo. Para la psicóloga y socióloga y presidenta de la Sociedad de Terapia Familiar, Claudia Messing, el impacto del aislamiento de los vínculos familiares genera fuerzas contradictorias. Parece un límite externo, absoluto, que nos exige cuidarnos, y por otro lado se conmueven nuestros cimientos como adultos por la gran exigencia que requiere esta adaptación. La cuarentena pone a prueba nuestros recursos previos de tolerancia y autocontención, nuestra capacidad para la comunicación, nuestro manejo de la angustia y la ansiedad y nuestros esquemas de convivencia, expone el especialista. La que sigue. El 43% de los argentinos rompió la cuarentena para tener sexo. Una encuesta anónima en la Argentina demostró que un gran número de ciudadanos que no pasaban el confinamiento junto con su pareja lo violaron en virtud de satisfacer su deseo. Además, la mitad de estos no usó preservativos en ninguno de estos encuentros. La que sigue. Por temor a contagiar a la familia, el 85% de los trabajadores de la salud sufren síntomas de ansiedad y depresión. Lo reveló un trabajo del CONICET y 4 universidades que evalúan cuáles son las principales amenazas al bienestar psicológico del personal sanitario. La que sigue. Promoción y protección de la salud en el Hospital Muñiz de la semana pasada, casos confirmados de COVID en personal de salud 74, entrevistas de evaluaciones por contacto laboral 183, aislamientos iniciados por contacto estrecho laboral 43 y aislamientos por contactos familiares, convivientes u otros contactos con COVID positivo 28. Les cuento que yo estuve ya aislado 3 veces. Por supuesto, me hicieron los hisopados con resultado más rápido y pude volver rápidamente a trabajar. La otra pandemia, la inseguridad que vuelve a golpear. Es fuerte en la provincia de Buenos Aires, con 5 crímenes en 8 días, una semana muy caliente, incluso con cruces entre la provincia y la nación. Tienen casi 100.000 efectivos para él y nosotros con 80.000 cubrimos todo el país. Lo remarcaron desde la provincia de Buenos Aires a la nación. La que sigue. Hoy sabemos por las experiencias y pruebas en otros países que si se relajan las restricciones el virus sigue presente y es probable que vuelva.
Para evitar un disparo descontrolado mientras se relaja la cuarentena, hay que aplicar otras medidas para romper las cadenas de transmisión, aseguró Maureen Birmingham, representante de la OPS en el país. La siguiente. Entonces generamos una estrategia. La utilización de fármacos para la prevención. La siguiente. Había que considerar un fármaco viricida útil, inocuo, aprobado por ANMAT en este país, que se hubiese utilizado con suficiente experiencia en humanos como profiláctico, fácil de administrar, con efectos colaterales mínimos y económico. La que sigue. Resaltó el nombre de ivermectina. La que sigue. Además de su efecto parasiticida, es un inhibidor del SARS-CoV-2 con una sola adición a la célula Vero/Aslam en 2 horas después de la infección con SARS-CoV-2 es capaz de efectuar una reducción de aproximadamente 5.000 veces en ARN viral en las 48 horas y se cree que esta actividad de amplio espectro se debe a la dependencia de muchos virus ARN diferentes en IMP alfa y beta 1 durante la infección. Vamos a saltear las que siguen porque ya se trataron, es decir, no tiene mucho sentido. No se observó toxicidad de ivermectina en ninguno de los puntos de tiempo analizados, ni en los posibles muestras, ni en muestras de fármacos analizadas en paralelo, y estos resultados demuestran que la ivermectina tiene acción antiviral contra el aislado clínico de SARS-CoV-2 in vitro, con una sola dosis única capaz de controlar la replicación viral en 24 o 48 horas en nuestro sistema. La concentración de ivermectina fue determinada por radioinmunoensayo. Las variables farmacocinéticas plasmáticas para pacientes fueron concentración plasmática máxima de 52 nanogramos por mililitro hora, tiempo para alcanzar la máxima concentración 5,2 horas, la vida media de eliminación 35 horas y el área debajo de la curva de concentración plasmática versus el tiempo 2.852 nanogramos mililitro hora. La siguiente. Puede haber retención prolongada, y esto es importante por lo que va a pasar después, de ivermectina debido a la formación de depósitos en el tejido adiposo, y la evaluación de la exposición sistémica en el tratamiento de mayor duración, estudio fase 3, mostró que no hubo acumulación de ivermectina en plasma durante un periodo de tratamiento de 52 semanas. ¿La que sigue, por favor? Y entonces pensamos fundamentalmente la prevención en expuestos, especialmente equipos de salud y convivientes mayores. Administramos ivermectina en gotas o comprimidos, 0,2 miligramos por kilo de peso, 12 miligramos, 2 comprimidos, una vez por semana, con comida grasa, durante 8 semanas. Como se administra en las formas graves de la sarna costrosa de Noruega y en la profilaxis de sus contactos. La que sigue. La droga persistirá en sangre alrededor de 3 días y medio. A pesar de los cuidados, que deben mantenerse estrictamente, quien realiza la profilaxis, es decir, que toma las drogas, puede infectarse. Pero como estará en el periodo de incubación, será asintomático y no contagiará. La que sigue. Pero el virus impresionará su sistema retículo endotelial, elevando primero el IgM y luego el IgG, hoy en revisión, dejándole puesto protegido. La que sigue. Este es el denominado efecto vacuna de la ivermectina. Muchas gracias. Los saludan los chicos con SIDA del Hospital Muñiz en la fiesta del Día del Niño. Gracias. Gracias, doctor Gil, por la exposición. Y agradezco a todos los expositores que fueron muy claros. Y vamos a las preguntas, que hay variadas. Al doctor Ugarte están preguntando cuánto dura la neumonía y qué secuelas deja. Perfecto. La verdad es que en los intervalos de tiempo que hemos tenido en nuestra población de pacientes con neumonía, hemos tenido pacientes cuya evolución en cuidados críticos es de 14 días y pacientes cuya máxima extensión ha sido de 60 días.
El problema no es solo la neumonía en sí misma y la posibilidad de provocar un distrés respiratorio del adulto y una posterior fibrosis que hemos visto en algunos casos, sino también la coexistencia de un fenómeno endotelial trombótico en que los pacientes pueden presentar tromboembolismo pulmonar con agravamiento del cuadro o presentar también una respuesta inflamatoria que puede desencadenar desde un síndrome hematofagocítico en casos muy severos hasta una respuesta inflamatoria con inestabilidad hemodinámica, con falla renal o compromiso de otros parénquimas. Entre un 8 a un 20% de los pacientes en diferentes series han presentado falla renal, necesidad de diálisis y una mortalidad no despreciable en todo este grupo. En un primer momento pensamos que se trataba solo de una neumonía y distrés y que lo único que necesitábamos era ventiladores, y después despertamos a una realidad bastante más triste de que estos pacientes suelen evolucionar en algunos casos con falla renal, con tromboembolismo o con complicaciones asociadas. La larga estancia de los pacientes con estadía más extensa permite también la sobreinfección con gérmenes nosocomiales y esto también viene a agravar el cuadro. El uso de sedantes para permitir la asistencia respiratoria mecánica lleva consigo una mayor debilidad muscular y una rehabilitación lenta y extendida de los pacientes cuando logran salir del ventilador. Hay pacientes que al salir del ventilador quedan con debilidad adquirida en UCI y que pequeños desplazamientos le generan además hipoxemia. Es un cuadro que en los casos más graves es posible salvarle la vida al paciente, pero la duración de la terapia es bastante. No nos ha tocado todavía casos de fibrosis pulmonar que requieran de trasplante pulmonar, pero sí en series en otros países lo hemos visto y eso sería una enorme carga para un país de recursos limitados como puede ser Chile o Argentina o cualquier país de América Latina. Bueno, hay otras preguntas que son importantes y que se pueden resumir. En el personal de salud, el uso de ivermectina se tendría que repetir las dosis, que hay muchas preguntas relacionadas con esto. Sí, en el personal de salud la dosis se repite una vez por semana por 8 a 10 semanas. A posteriori, el fármaco queda acumulado en el tejido graso. Así que si el personal de salud no ha hecho todavía, no ha fabricado todavía sus anticuerpos, sigue protegido durante largo tiempo, 6 meses a un año, por el depósito de ivermectina en el tejido graso. De cualquier forma, en ese momento puede seguir con el protocolo con carragenina, utilizando la carragenina en 2 nebulizaciones cada 4 veces por día durante el resto del tiempo para evitar el ingreso del virus al organismo. Bueno, al profesor Carvalho, la pregunta es, ¿qué centros están con el protocolo de ivermectina? Están preguntando. Bien, nosotros empezamos en el Hospital Eurnequiano. En este momento se han plegado el Hospital de Cañuelas, el Hospital de Lobo, el Hospital Leloir de Esteban Echeverría, eso para hablar de los más cercanos. Además, se está utilizando en Corrientes, se está utilizando en Salta y se está utilizando en Jujuy, dentro del país. En el extranjero se está utilizando en El Salvador,
se está utilizando en Perú, y también lo hemos pasado a gente de Brasil, que lo está utilizando en ciertas zonas de Brasil. Esos serían básicamente los centros nacionales e internacionales con los cuales estamos más conectados. Por supuesto, el doctor Ugarte tiene su propio protocolo y estamos en conexión directa y estrecha con el doctor Ugarte, pero no es y queremos desearle el mayor de los éxitos para poder extenderlo a los pacientes leves. Otras preguntas son los efectos colaterales de ivermectina. ¿Para quién es la pregunta? Para cualquiera que la quiera responder o que contesten. Según la OMS, el problema más grave es que produce dolor de vientre. ¿Algún efecto colateral más? Nosotros estamos tomando, el personal médico del Hospital Muñiz está tomando alrededor de 70 personas ivermectina. Ninguno de nosotros se quejó de absolutamente nada. Lo están tomando además en el Hospital Argerich, lo están tomando además en el Hospital Pena, es decir, que se fue plegando el personal de salud y nada peor que peor paciente que un médico. Y cuando a algún médico le moleste algo, no va a tomar más nadie. Es decir, que si se sigue plegando la gente y lo siguen tomando, es porque indudablemente no les pasa nada. Y el Ramos, Roberto, el Ramos. El Ramos también, sí, la guardia. Sí. Otra es el uso de ivermectina en pacientes con nefropatía. Se elimina en forma intacta por riñón, no tiene influencia. Es la misma dosis. Pasa de largo. Bueno. Acá dice si deja inmunidad permanente por infección COVID. Sabemos que eso, no sé qué opinan ustedes, pero hasta ahora no se saben los anticuerpos neutralizantes cuánto duran. Aparentemente la inmunidad por células T. Sí. Le voy a contar lo que me pasó a mí. A mí me dio una IgM positiva con hisopado negativo, y entonces en ese momento era un falso positivo, pero los reactivos ahora son buenos. Y entonces no era un falso negativo, y entonces hice un IgG, la IgG me dio negativa, pero la IgG puede dar negativa aún a aquellos que han sufrido enfermedad leve, moderada o severa inclusive. Entonces, lo que se ve es que a veces, 3 semanas después de la primera IgG, la IgG se vuelve positiva. Pero fundamentalmente parece que este virus tiene inmunidad celular específicamente, y la inmunidad celular hay que medirla en células T. Así que ando buscando yo quién en la Facultad de Bioquímica y Farmacia me haga células T específicas para COVID. Así es. Acá hay otras preguntas. ¿Qué laboratorios usaron para medir los efectos de los leves, moderados y graves? ¿Cómo se monitorizó el laboratorio? ¿Para quién es la pregunta? Para vos. Ah, bueno, perfecto. Yo para no superponerme. Nosotros, los pacientes leves fueron todos ambulatorios. Los pacientes leves, la modalidad fue la siguiente. El paciente consultaba para una posible infección por COVID, se tomaba la muestra, el hisopado, y se le daba la medicación, la ivermectina, y se le da, no es que se le daba, se le da la ivermectina en el momento y se le provee las aspirinas para poder llevárselas a su casa. Es decir, a las 48 a 72 horas nos comunicamos con el paciente, además de las pautas de alarma, para informarle el resultado del hisopado. Si el hisopado era positivo, se le decía que tenía que seguir con la aspirina y que tenía que consultar a posteriori, y si el hisopado era negativo, se le decía que discontinuara la aspirina. Eso indudablemente significa que hemos medicado de más, ¿sí? Que hemos medicado inicialmente de más para aquellos casos que resultaron ser hisopado negativo. Pero en lo personal puedo decir que prefiero 1000 medicados de más a un solo muerto más, ¿sí? Es decir que la sobremedicación ya lo demostramos
en la trinchera, en la H1N1, que fue lo que produjo que el hospital, en ese momento el hospital Ezeiza, tuviera la menor tasa de mortalidad dentro de la provincia de Buenos Aires. Medicamos de más y lamentamos muchas muertes de menos. Con respecto al laboratorio, el laboratorio se hizo en los moderados, básicamente en los moderados y severos, es decir, en los internables. Lo que se observó es una leucopenia, más específicamente una linfopenia. Se observa el aumento del dímero D, se observa también la PCR. Los reactantes de fase aguda están alterados. En teoría también podría considerarse las plaquetas como un reactante de fase aguda, pero no fueron tales, porque después se produce un consumo de plaquetas cuando se entra en hipercoagulabilidad. El compromiso hepático por alteración de las transaminasas se observa en muchos pacientes, pero inicialmente se consideró que esa alteración hepática, alteración de las enzimas hepáticas, se debe más a la medicación, y estoy hablando de otras medicaciones, el ritonavir, lopinavir, producen elevación de las transaminasas, y eso se vio en esos casos. Por eso es que se dice que en lo que respecta a secuelas, las hepatopatías crónicas están más relacionadas con la medicación, y con algunos medicamentos en particular, que con el COVID propiamente dicho. A nivel respiratorio, yo en realidad fui un insistente, alguien que quiso que se usara más un portátil para hacer unas buenas radiografías que usar el tomógrafo, porque la aerosolización dentro de un tomógrafo es algo que es incontrolable. Cuando se sale la camilla del tomógrafo, se limpia la camilla, se repasan algunos detalles, pero la aerosolización de un paciente adentro del tubo no es controlable y no deja de ser un foco de contagio. Lo que sucede es que con el avance de la medicina, conseguir un buen técnico radiólogo y alguien que sepa interpretar una buena radiografía son algo que son cosas del pasado. Ahora todo tiene que ser automático, ¿sí? Pero antes nosotros nos manejábamos con esto. No sé si está contestada la pregunta. Bueno, pienso que sí. Al doctor Figueroa, el spray de carbagenina, si puede repetir la dosis y si se puede poner en el barbijo, no sé por qué en el barbijo, pero bueno, será como antiviral. Nosotros no lo utilizamos en el barbijo como poder, digamos, no veo realmente, digamos, tampoco cuál sería el asidero, pero no estaría contraindicado, digamos. La dosificación que usamos es de una aplicación en cada fosa nasal cada 6 horas, que es, por un lado, la aplicación que está permitida bajo prospecto, de manera que no tenemos que hacer nuevos estudios regulatorios, y que cubriría ampliamente lo que mostré en una de las diapositivas, el ciclo de replicación viral, desde que entra hasta que salen nuevas partículas infectantes de la célula, de 8 horas. Con lo cual, digamos, con esa utilización ya aprobada cada 6 horas, estaríamos en principio, digamos, cubriendo cualquier momento de ingreso del virus, ya sea de origen externo o de origen interno por lisis celular o por exocitosis. ¿Y cuánto tiempo se usaría? Nosotros en nuestro estudio de investigación, los protocolos están planteados por 21 días, simplemente para cubrir el mayor tiempo, digamos, de un ciclo de contagio, para poder rápidamente analizar los resultados y ver cuál es la efectividad, que es lo que estamos buscando. Pero en realidad, digamos, no hay limitación. Si esto se muestra efectivo, no hay ninguna limitación. Esto en el uso habitual en muchos centros, de hecho en nuestro mismo centro, en el Hospital de Clínicas, yo soy jefe de neumonología infantil, lo utilizamos todos los inviernos para los chicos que van a los jardines de infantes, maternales, etcétera, para la prevención de los virus respiratorios habituales. Gracias. Hay otra pregunta que está relacionada. Si hay estudios randomizados y controlados con ivermectina a nivel mundial, o sea, si para el doctor Carvalho.
Hay una metaanálisis que realizó Patel y colaboradores en Estados Unidos, nucleando el uso de ivermectina como tratamiento, como primera elección terapéutica frente al COVID, y él reunió 720 casos. Si no lo estoy diciendo exacto, debe ser 722, 728. Ahí está. Bueno, y él lo que hizo fue, en ese metaanálisis, o sea que fue retrospectivo, buscar otros 728 pacientes con iguales características biotipológicas, con iguales comorbilidades, con igual raza, igual grupo etario, pero con otros tratamientos. Él lo que confirmó fue que se reducía la necesidad de ingreso a terapia intensiva, es decir, la necesidad que se reducía el progreso a formas más severas de 3 a 1 en los pacientes con ivermectina versus los pacientes con otras terapéuticas. Y lo más importante fue que él vio una reducción de la mortalidad de 8 a 1, es decir, en los pacientes con ivermectina con respecto a los pacientes con otros tratamientos. Una reducción a favor de la ivermectina de 8 a 1 en la mortalidad. Nosotros no vimos tanto ese número, vimos 7 a 1, o sea que nos acercamos bastante, pero en ese estudio de metaanálisis, que es el más grande que hay de ivermectina, ellos vieron de 8 a 1. Una observación, si me permite. Sí. Sí. Bueno, es que en realidad lo que tenemos son estudios observacionales que toman los datos ya existentes y que buscan hacer un grupo de comparación de manera retrospectiva, agrupando más o menos por propensión de presentar complicaciones en grupos comparables. Y en ese contexto, lo que se logra demostrar es asociación del uso de ivermectina con un determinado desenlace, pero es una asociación y no es una demostración de causalidad. En el esquema estricto de randomizado, controlado, prospectivo, todavía no ha habido tiempo para terminar esos estudios que están en desarrollo y que van a venir a zanjar la duda. Lo que tenemos son estudios observacionales con mayor o menor calidad de diseño, y donde uno de los problemas que tenemos es que muchos de ellos están todavía en etapa de preprint, o sea que falta todavía la revisión sistemática por pares, en fin. Y eso es uno de los temas que ha dado pie a aquellos que son un poco más críticos con ivermectina para decir, bueno, no hay evidencia de alto nivel publicado en una revista, etc. Sin duda, si se contara con el financiamiento de la industria farmacéutica, como ha sido con otras prodrogas o medicamentos, ya estaría el estudio randomizado terminado en tiempo récord, pero como hay que hacerlo así, juntando pacientes, en fin, sin ningún apoyo de nadie, esto va a tomar más tiempo y probablemente los primeros trabajos aleatorizados, sus resultados estén cuando haya pasado la primera ola de esta pandemia este año, pero de todas maneras los resultados de los estudios clínicos que hasta ahora se han mostrado, por lo menos resultan coincidentes, sugerentes, hablan de que no hay mayor riesgo de complicaciones y se asocian a un mejor resultado. Bueno. Si me permite 2 segundos, Sí. quería acotar también a esto. Cuando se hizo el protocolo AZG 076, que es el uso de AZT, es decir, sidobudina, para prevenir la transmisión vertical, se tomó un grupo grande de pacientes con un grupo control. Resulta ser de que cuando la transmisión vertical materno-infantil, ¿no es cierto?, bajó del 25% al 8.3%,
Nadie siguió con ningún protocolo de comparativo, ni autorizado, ni nada, sino que directamente le dieron acetate a todas las mujeres, hecho en el mejor nivel de Estados Unidos y nivel mundial. Pero resulta que después saltaron los europeos y dijeron, señores, ustedes hacen control permanente de embarazo, parto y puerperio en el protocolo. Es decir, que 2 veces por mes la mamá tenía que ser vista en un nivel obstétrico y ginecológico que correspondía. Y mientras que los europeos hacían eso habitualmente, ellos habían bajado la transmisión vertical al 10% directamente sin sidobudina. Sin embargo, nadie salió a criticar ese tipo de problema y nadie dijo de que no se iba a probar la droga por ese tipo de cosas, porque el acetate era caro, señores. El acetate costaba mucha plata. La ivermectina es muy barata. Así es. Sí, sí. Bueno, ya te llevamos 1 hora y media de webinar. Agradezco a todos los participantes. Espero que se hayan sacado los dudas a través de las preguntas. Y bueno, agradezco al Laboratorio Casalat por la posibilidad de brindarnos esta conexión. Espero que se siga realizando en el futuro. Un abrazo y saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.